Ahora, el tamaño de un vector, se le suele llamar la norma, se refiere a la longitud que tiene el vector desde el origen hasta la punta del vector, ¿sí? Este tamaño lo vamos a representar poniendo la letra del vector entre dos líneas paralelas verticales. Es decir, si tengo un vector que se llama A entre líneas paralelas significa el tamaño de A. Ahora, ese tamaño se puede medir directamente usando los ejes como regla cuando el vector sea paralelo a alguno de los ejes, ya sea que esté horizontal o que esté vertical. Pero el tamaño siempre se puede calcular cuando no sea el caso de que esté paralelo a ninguno de los ejes, utilizando el teorema de Pitágoras, aplicado al triángulo que forman el vector, que sería la hipotenusa, y sus componentes x y y como catetos. ¿Qué quiero decir con esto? El teorema de Pitágoras, válido para triángulos rectángulos, nos indica que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si a mí me interesa conocer el valor de la hipotenusa, lo que hacemos es sacar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, y como en el lado izquierdo la raíz cuadrada se cancela con el cuadrado, entonces solo queda el valor de la hipotenusa, y en el lado derecho queda la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, si nosotros vemos nuestro vector x, y, aquí tenemos que el vector no está paralelo a ninguno de los ejes. Entonces, si este triángulo que tenemos para el teorema de Pitágoras lo reconocemos aquí, vemos que la norma del vector, el tamaño del vector, se correspondería con lo que sería la hipotenusa del triángulo. Y los catetos A y B se corresponde con los valores que tomamos en X y en Y para ubicar el vector. Entonces, la hipotenusa, que es el valor C, es el tamaño del vector, lo que me interesa calcular. Entonces, para calcular ese tamaño, entonces tengo que seguir esta regla. Sacar la raíz cuadrada del valor de A, o sea, en este caso es X, más el valor de B, que en este caso es Y, ambos al cuadrado. Y con esto vamos a obtener cuánto mide el tamaño del vector. Por ejemplo, si tenemos que el vector A sea el 3,0, entonces vemos que el vector A es 3 en X, 0 en Y, es un vector que es paralelo al eje X. Aquí podemos medir directamente la longitud del vector y vemos que es 3. Entonces, si aplicamos lo del teorema de Pitágoras a este vector, aplicaríamos que el tamaño de A sea la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9, más 0 al cuadrado me da 0, entonces la raíz cuadrada de 9 más 0, pues es la raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Coincide con lo que medimos aquí en el eje. Si vemos el vector B es el 0,5, aquí es 0 en X, 5 en Y. También es paralelo a uno de los ejes, al eje Y, y entonces podemos medir directamente su longitud, vemos que tiene un tamaño 5. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras, tendríamos que el tamaño de B es 0 al cuadrado más 5 al cuadrado raíz cuadrada. 0 al cuadrado da 0, 5 al cuadrado da 25, la raíz cuadrada de 25 más 0 es la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Coincide con la medida que tomamos del eje Y. Para el vector C, cuyas componentes es menos 2,0, tenemos que el tamaño de C sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Aquí menos 2 al cuadrado quiere decir menos 2 por menos 2, es decir, menos por menos da más. 2 por 2 son 4, entonces la raíz cuadrada de 4 más 0 es la raíz cuadrada de 4, y nos daría un tamaño 2. Aquí vemos que el tamaño que medíamos también era 2, porque el tamaño siempre lo vamos a medir desde el origen hacia la punta. Entonces, aquí aunque esté un vector que va hacia el lado negativo, su tamaño siempre es positivo, su tamaño es 2. Ahora, el tamaño de D, que el vector es 3,4, aquí tenemos un caso en el que el vector no es paralelo a ninguno de los ejes, sino que forma un ángulo. Entonces aquí es donde reconocemos el triángulo, y entonces vemos que el tamaño del vector se saca con la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, entonces la raíz cuadrada de 9 más 16 es la raíz cuadrada de 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. El vector tiene una longitud de tamaño 5.